Damos gloria, damos honra, damos loor a nuestro amado Padre Celestial por la oportunidad que una vez nos da de estar en este lugar para llevar el mensaje de salvación, el mensaje que transforma nuestra vida y todo nuestro ser. Y en este día de hoy, en esta tarde, yo quiero seguir con el tema de la fe. Habíamos hablado en un principio qué es la fe, de dónde y cómo viene la fe. Habíamos hablado también que la fe es activa y no pasiva. Y ahora vamos a hablar que la fe está basada en la palabra de Dios. Que si yo no me baso a la palabra de Dios, entonces yo no voy a poder tener fe. Porque a través de la palabra de Dios, ella me enseña y ella me edifica de que hombres y mujeres tuvieron fe aún a través de la palabra, y Dios se glorificó de una manera sobrenatural, de una manera que solamente Él lo sabe hacer, que lo que es para las personas naturales no lo van a entender, pero para los que somos espirituales y entendemos el propósito, el consuelo de Dios en nuestra vida, entendemos lo que Él desea hacer en nosotros, entonces sabemos, aleluya, de qué se trata todo esto. Nosotros, como cristianos que somos, como evangélicos, que le hemos entregado nuestra vida a Él, así como Él se entregó por amor, así como Él sufrió por amor, así, aleluya, como Él fue castigado por traernos salvación, por traernos redención, por traernos vida eterna, asimismo, nosotros vivimos por Él. Asimismo, nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Él es nuestro todo. Él es esa persona que ha hecho de nosotros una nueva criatura. Ha hecho una transformación. Y así como un día nosotros no creíamos que Él nos podía cambiar, entonces asimismo es la fe en nuestra vida. Cuando yo tengo fe, aunque esté pasando por un problema difícil, aunque esté pasando por un momento duro en mi vida, yo voy a entender y comprender que Dios tiene la solución a ese problema. Y que ese problema no va a durar para siempre. Que esa situación no va a durar para siempre. Que esa amargura no va a durar para siempre. Que esa tristeza no va a durar para siempre. Yo debo de tener fe de que Dios hace las cosas conforme a su voluntad en mi vida. Yo debo de tener fe en saber de que Dios se va a manifestar de una manera mayor en su vida. Sea cual sea el problema que esté pasando, sea cual sea la situación, sea cual sea la adversidad. Pero si usted y yo tenemos fe y creemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay más de 1000 promesas, entonces entenderemos y comprenderemos cuál es el propósito de Él en nuestras vidas. Y yo quiero hablarte en esta tarde que la fe, el tema es la fe está basada en la palabra de Dios. ¿Y por qué la fe está basada en la palabra de Dios? Porque todo cuanto yo creo, aplico la palabra de Dios en mi vida. Un ejemplo, si tengo una enfermedad que me está agobiando, que me está carcomiendo por dentro, que me está quitando la paz, la tranquilidad, yo voy a la palabra. Señor, yo tengo fe en tu palabra y yo tengo fe en que tú me puedes sanar, porque tu palabra escrito está y lo dice y lo establece y lo decreta, de que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Estoy aplicando la palabra de Dios.
Pero si yo digo tener fe y no aplico la palabra de Dios, entonces no va a suceder nada en mi vida. Entonces no va a suceder nada en mi familia. Entonces yo no voy a usted y yo no vamos a poder ver esa transformación en nuestra familia. Entonces usted y yo no vamos a poder ver esa transformación aún dentro de nuestras vidas. Por esa situación que se puede estar presentando. Puede ser una ruptura con su pareja. Puede ser una separación. Pero yo debo de descansar en Él y Señor, yo descanso en ti. Porque tu palabra dice, yo tengo fe que tu palabra dice, que aunque padre y madre me declaren con todo, Jehová me recogerá. Wow, tremenda promesa. Estoy aplicando la palabra. Porque tu palabra dice de que tú eres padre de huérfanos y sustentador de viuda. Estoy confiando, estoy teniendo fe en la palabra de Dios. Pero si yo digo tener fe y no aplico la palabra de Dios, entonces no está pasando nada. No está sucediendo nada. Porque la fe, recuerde que la fe es acción. ¿Y qué es la fe? La fe es algo que yo no puedo ver, pero que sé que está sucediendo. Que aunque yo pueda estar pasando esa situación, pero si yo creo en la palabra y yo le dejo eso a Dios, yo sé que va a suceder. No lo estoy viendo, pero yo sé que en lo espiritual ya Dios lo está haciendo. Eso es tener fe. Que no tengo para mis hijos, que no tengo nada que darles de comer, Señor, yo me postro, yo tengo fe. Porque tu palabra dice, así como dijo el salmista, joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Padre, yo creo que tú mañana, esta tarde, Padre, en la noche tú vas a traer y enviarás tus ángeles, Padre, para que traigan alimento a mi hogar, a mi casa. Enviarás la economía. Estoy aplicando la palabra de Dios. No lo veo, pero está sucediendo. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces, vamos a mirar a través de la palabra por qué la fe está basada en la palabra de Dios. Y vamos a empezar a mirar cómo la fe se basa en la palabra logos y en la palabra rema. La palabra logos significa palabra de Dios. Y la palabra rema es la palabra expresada por Dios. O sea que vienen siendo prácticamente similar estas dos frases. Vamos a mirar la palabra logos, pero vamos a mirarla a través de la palabra. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a la palabra de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y es un texto muy conocido y leemos esta porción de la palabra bajo la dirección del Padre, la dirección del Hijo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Dice, mire lo que dice. En el principio existía ¿qué? La palabra. O sea, ¿qué es el logos? Es la palabra de Dios. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Eso significa la palabra logos. ¿Qué me quiere dar a entender esto entonces? De que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, penetrando hasta lo más profundo, rompiendo los tuétanos de la coyuntura hasta discernir que mis pensamientos
Y la palabra discierne mis pensamientos. La palabra de Dios llega a lo más profundo de mi corazón. La palabra de Dios llega a lo más profundo de mi ser. Y entonces, como llega a lo más profundo de mi ser, yo creo en ella, y al creer en ella tengo fe en lo que la palabra puede hacer dentro de mi vida, en lo que la palabra puede hacer dentro de mi familia, en lo que la palabra puede hacer dentro del matrimonio, en lo que la palabra puede hacer dentro del hogar de los hijos, en que la palabra puede hacer dentro de mi economía, en que la palabra puede ser de vida y eficaz en los negocios, en los proyectos, en los estudios, en toda y cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces vemos cómo la fe a través de la palabra es activa y no pasiva. Por eso, cuando yo digo tener fe y estoy en cualquier dificultad, ¿qué hago yo? Voy a la palabra. Empieza la palabra en mi boca. Empieza la palabra en mis pensamientos y empiezo a clamarle a Dios conforme a su palabra. Padre, tu palabra dice esto. Tu palabra dice lo otro. Tu palabra esto. Entonces mi fe va a ser aumentada. Entonces mi fe, aleluya, va a ir más allá. Y Él la va a llevar más allá, a donde Él quiere llevarnos. ¿A través de qué? De la fe. Pero debo de proclamar su palabra. La palabra debe de estar constantemente en mi vida. La palabra debe de estar constante en mis pensamientos, en mi corazón. Llevarla como rema, como lobo y como rema en mi corazón. Siempre dentro de mi ser, siempre dentro de mi corazón. Mire lo que dice el versículo 14, ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 1. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos completado, ¿qué es? Su gloria, y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo, ¿qué? Carne. ¿Por qué se hizo carne? Porque Él vivió, porque Él vino a este mundo, caminó y nos enseñó. Y buenas enseñanzas que nos dejó, que nosotros nos hemos apartado de esas enseñanzas. Y que nosotros no le hemos creído como Él desea que le creamos. Y que nosotros no tengamos la fe que Él quiere que nosotros tengamos. Porque la fe no es que usted vaya donde Julanito para que le lea la mano, donde el predicador para que le profetice. No, la fe está basada en la palabra de Dios. Yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que creerle al Hijo. Yo tengo que creerle al Espíritu Santo. De que no lo estoy viendo, pero sé que va a suceder. Padre, yo sé que no tengo los medios, pero tu palabra dice que, Padre, en ti soy más que victorioso. Y yo sé que tú me vas a dar la victoria para que mi familiar, para que mi hijo, para que yo pueda salir de este problema. Padre, porque yo sé, yo tengo la fe que tú me vas a dar la sabiduría y la inteligencia, así como lo establece tu palabra, así como Salomón pidió sabiduría. Yo pido la sabiduría para que el día de mañana yo pueda darle una casa a mis padres, para que el día de mañana mi negocio pueda prosperar, para que el día de mañana mi negocio sea el mejor. Pero estoy activando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está aquí dentro de mi corazón, dentro de mis pensamientos. Y mire lo que dice Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que la fe proviene de la palabra. Él es la palabra. Él es el Logos.
Es en Él el que yo tengo que confiar. Es en Él en el que yo tengo que tener fe y decirle: Padre, yo creo en ti. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me vas a restaurar. Tengo fe de que lo vas a hacer. Así como usted sanó, así como usted restauró, usted lo va a hacer en mi vida, lo va a hacer en mi familia, lo va a hacer en cada una de las áreas de mi vida. Tremendo lo que nos enseña la fe. Tremendo lo que hace la fe en nuestras vidas cuando la tenemos, porque cuando no la tenemos, entonces no va a suceder nada. Cuando no la tenemos y cuando no creemos en la palabra de Dios, entonces no va a pasar nada en nuestras vidas. Y nada de los anhelos que hay, de los anhelos, deseos, metas que tenemos, entonces no se van a poder cumplir porque no tengo fe. Es como cuando una persona pone la fe que se va a ganar la lotería. Y compra y compra y compra hasta que llegue el momento en que se pierde. Pero le puso fe. Pero la fe que yo tengo en Dios no es la fe que yo tengo puesta en estar comprando la lotería. La fe que yo tengo en Dios no es la misma fe que esa persona ha puesto en comprar el chance todos los días. La fe que yo tengo en Dios no es la misma fe en lo que los otros piensan que van a hacer. Porque mi fe es diferente. ¿Cómo se manifiesta la fe? La fe se manifiesta en medio de los procesos. ¡Wow! La fe se manifiesta en medio del desierto. La fe se manifiesta en medio de la adversidad. La fe se manifiesta en medio de la dificultad. La fe se manifiesta en lo que yo estoy pasando. Recordemos cómo la fe se manifestó en la vida de 3 jóvenes, en la vida de Mesá, en la vida de Medrá y en la vida de Abednego. Hombres que fueron delante, los llevaron delante del rey Nabucodonosor. Y todos se postraron delante de aquel rey. Pero estos 3 jóvenes no se postraron delante de este rey. Y ellos la tuvieron clara, pero tenían fe. Porque el que no se postrara y el que no tenía reverencia era castigado y era lanzado al horno de fuego. Pero estos jóvenes dijeron: nosotros le servimos a uno solo. Nosotros nos postramos a uno solo, al Dios de gloria, el que creó los cielos y la tierra. Y aunque nos pongan en el horno de fuego, tremendo lo que dijeron estos jóvenes, nosotros sabemos que Él nos va a proteger. Y si así no lo hace, de igual manera, ellos no iban a negar su fe. ¡Wow! Tremendo. Pero creyeron en la palabra. Y dice que el rey mandó a calentar el horno 7 veces más de lo que calentaba normal. Y dice que fueron lanzados a aquel horno de fuego. Y cuando fueron lanzados a aquel horno de fuego, estos hombres allá adentro, yo me imagino, creo, que se pusieron a adorar y a glorificar a Dios. Pero tenían la fe de que Dios los iba a salvar, los iba a proteger de aquel fuego. Pero para la sorpresa de que cuando van a mirar, el rey se levanta de su silla y dice: no fueron 3 los que lanzamos al horno de fuego, porque veo 4. Él estaba en lo natural, aleluya, porque en lo espiritual estaba Abednego, Mesá y Medrá. Pero ¿sabe qué pasó? Que el mismo Dios de gloria descendió sobre aquel horno de fuego, aleluya, con su luz, con su protección, para proteger a sus hijos, a sus enviados, aleluya, a sus escogidos. Y el pueblo se sorprendió.
El rey se sorprendió cómo habían 4 personas, porque con ellos estaba, aleluya, el protector de protectores. Y como lo dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado aliento me infundirán. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tremendo lo que hace. ¿Qué pasó con Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones? Llegó el Padre de Gloria y cerró la boca de los leones. Los leones se quedaron con las ganas de comerse a Daniel. Pero para su sorpresa, cuando llegaron, wow, dice la historia que Daniel estaba acariciando, estaba peinándolo, o quizás estaba jugando con los leones, porque la presencia de Dios estaba con Daniel. La presencia del Espíritu Santo estaba con Daniel, pero él tenía fe, porque él sabía a quién le había creído. Él sabía a quién le estaba sirviendo, y él sabía, aleluya, en quién estaba confiando, y él sabía en quién había puesto su mirada. Y cuando yo sé en quién pongo la mirada, de allí para allá, mi vida está en Él. Y voy a creer en Él y voy a tener fe en Él por la palabra. Por la palabra de Dios. Entonces, la palabra logos, vemos que es la palabra. Pero ¿qué podemos decir de la palabra? ¿Y qué podemos decir que la fe está basada en la palabra de Dios? Es el contenido completo. La palabra logos es el contenido completo de la palabra de Dios. Es todo lo que yo puedo creer y puedo ver en lo que Dios está haciendo en mi vida. Es todo lo que yo puedo ver y puedo creer en lo que Él ya está haciendo, aunque yo no lo vea. ¿Por qué? Por medio de su palabra, por medio de su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Pero es por medio de qué? De su palabra. No es por medio de su hermano, no es por medio de su mamá, no es por medio de su mascota, es por medio de la palabra de Dios. Porque ¿qué es la palabra? Es viva y eficaz. ¿Y qué es la palabra? Es activa y no pasiva. Es el contenido completo de la palabra de Dios. Es la palabra en pensamiento expresado. Porque los pensamientos de Dios son más poderosos que los de nosotros. Y en los pensamientos de Él, Él ya sabe lo que va a pasar, lo que va a suceder en usted y en mí, por nuestra fe. Otra manera que yo no lo puedo expresar, pero en mis pensamientos está en que estoy creyendo en Él, en que estoy teniendo fe en Él. El logo, como escritura, comunica la mente y la voluntad de Dios. ¿Y cómo la comunica? A través de su palabra, cuando yo la leo, cuando yo la escudriño, cuando yo me meto en la palabra de Dios. Entonces voy a descubrir esa fe a través de ella. Y voy a descubrir cuál es la voluntad de Dios hacia mi vida. Y qué es lo que quiere Él, qué es lo que quiere Él de mi vida. Y qué es lo que quiere Él hacer conmigo. Qué es lo que quiere Él hacer a través de mi vida, para con mi familia, para con mi nación, para mi territorio. Es uno de los nombres que recibe Jesús en Juan 1:1. Él es la palabra. Él es el verbo. El principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, Él era ¿qué? La palabra.
Es su personalidad distintiva. La palabra logos es la personalidad distintiva. ¿Quién es Jesús dentro de mi vida? Y que me quiere enseñar Él a través de su hermosa palabra. Que me quiere dar a entender. Y si no tengo fe, cuando yo entro en su palabra, Él me enseña qué es la fe. ¿A través de qué? De la palabra. Porque recuerde que nuestras palabras tienen poder. Pero siempre y cuando sean basadas en la palabra de Dios. Y siempre y cuando nuestra vida esté para Él. Es su relación con la divinidad. Es una relación en todo el sentido de la palabra, de su gloria, de su divinidad, de lo que Él es como ser supremo, de lo que Él es como el Todopoderoso, de lo que Él es como el Creador del cielo y de la tierra. Es deidad y poder creador. Del polvo hizo el hombre. Y de la nada Él puede hacer y deshacer. Así es nuestra fe. Si yo creo que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Pero si yo no creo que Él lo va a hacer, entonces no lo va a hacer. ¿Y por qué? Muchas veces en nuestra vida no hay fe a través de la palabra, por la quejadera. Por esa quejadera. Como el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, por un tiempo dijo: ay, Dios nos sacó de Egipto para morir en el desierto. ¿Y cuántas veces, cuántos cristianos dicen lo mismo? Si yo no fuera cristiano no estaría pasando por esto. Si yo no fuera cristiano, si no hubiera aceptado a Cristo, estaría quizás mejor. Porque es allí, en medio de ese proceso, que se manifiesta la fe en nuestras vidas. La fe se manifestó en la vida de Job, porque Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, habiéndolo perdido todo. Perdió sus ganados, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía, y fuera eso, con una enfermedad, con lepra. Pero aún así, en todo esto, Job nunca pecó con sus labios. Nunca pecó. Entonces mire lo que hace la fe. Cuando mi fe también está basada en la palabra de Dios. Nadie me puede hacer desistir. Y nadie me va a hacer desviarme de la palabra de Dios, en lo que yo he creído, porque yo sé en quién he creído, yo sé a quién he entregado mi vida, yo sé en quién he confiado, yo sé quién está conmigo, aún en los momentos más difíciles de mi vida. Él no me ha abandonado, no me ha desamparado, no me ha dejado solo. Él no me ha dejado solo. Él ha estado allí para mí. Y aún en medio de lo que Job pudo pasar, aún en medio de lo que Medrad, Mesach y Abednego pasaron, aún en medio de lo que pasó Daniel, aún en medio de lo que pasó Josué y Caleb, porque ellos creyeron y tuvieron fe de que podían tomar la tierra prometida. Pero los otros que habían ido con él dijeron: no, allá hay gigantes, allá hay esto, allá lo otro. Entonces Dios dijo: sí, solamente Josué y Caleb van a entrar. Pero estos van a morir en el desierto y va a entrar una nueva generación. ¿Y quién fue que introdujo, el que llevó
al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés a la tierra prometida, Josué. Porque él siempre le creyó a Dios. Y cuando murió Moisés, Dios le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Moisés le tocó que soportar un pueblo terco, un pueblo que se quejaba, un pueblo que si le daba carne, malo, que si le daba agua, malo, que si le daba lo que le daba, todo era malo, nada le gustaba. Y así hay muchos cristianos que Dios los está bendiciendo, Dios les está dando, Dios los está sanando, Dios los está libertando, y siguen como el pueblo de Israel, quejándose, lamentándose. ¿Por qué? Porque su fe ha menguado. Porque su fe ya no es la misma cuando vino la adversidad. Su fe ya no es la misma cuando vino el problema. Su fe ya no es ya no es lo mismo cuando vino la desolación, la amargura. Su fe ya no es la misma. Quizás cuando hubo una separación, su fe ya no es la misma. Quizás cuando le terminaron el contrato en el trabajo, su fe ya no es la misma. Pero es allí donde Dios prueba a ver de qué estamos hechos. Es ahí donde Dios prueba, aleluya, cómo está nuestra fe basada en su palabra. Ay, que me van a sacar, y ahora qué voy a hacer, y ahora qué me pongo a hacer, y ahora qué va a suceder. Tenemos que confiar y tener fe por medio de la palabra de Dios, por medio de su palabra. Vamos a mirar la palabra rema. Romanos capítulo 10 versículo 8. Libro de los Romanos capítulo 10 versículo 8, que nos dice y nos enseña la hermosa palabra de Adonai. Entonces, ¿qué dice? Dice: cerca de ti está la palabra en tu boca. Mire, tremendo. La palabra está que en mi boca y en mi corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. ¿Y cuál es esa palabra que nosotros proclamamos? Este hermoso libro sagrado llamado Biblia, llamado las Escrituras. Esa es la palabra de Dios. Y mire lo que sigue diciendo: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvado. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiese para conseguir que la salvación. Con el corazón que yo creo, pero yo confieso la palabra. Yo creo en mi corazón y confieso que así va a ser. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y mire lo que dice el versículo 17. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Cuando usted y yo predicamos la palabra, es la palabra de Dios, es la fe. Y mire la importancia de predicar. Y mire la importancia de creer con mi corazón y confesarlo con mis labios. Pero no de palabras, como lo dice la palabra. Este pueblo de palabras me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por eso dice la palabra que yo debo de creer en mi corazón
la palabra de Dios y confesarla con mis labios. De que va a ser, de que va a suceder, de que va a pasar, de que va a acontecer, de que Él lo va a hacer nuevamente. Es la palabra entonces que es rema, es la palabra en voluntad expresada. La palabra rema es la palabra en voluntad expresada. Esa es la palabra que es expresada cuando yo la confieso. Es la palabra hablada cuando yo la hablo, cuando yo la predico, cuando yo la pregono, cuando hablo de ella. Es la confesión cristiana de quien he creído, de quien es mi Salvador, de quien proviene todo lo que yo tengo, de quien me ha hecho la persona que yo soy ahora. Yo confieso de lo que Él ha hecho en mi vida, de lo que Él ha hecho dentro de mi ser, de lo que Él ha hecho en mi hogar, ha hecho en mi economía, ha hecho en todo. Y me ha transformado y ahora soy una nueva persona a través de la confesión. Es una palabra especial y creativa. Una palabra que llena mi corazón. Una palabra que llena mi ser. Una palabra que llena todo dentro de mí. Y que por ende va a llenar todo mi círculo familiar. Es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de ¿qué? De Dios. O sea que la fe es esto. Es la palabra. Y ella me enseña qué es la fe. Y ella me enseña cómo yo debo de andar en ella. Y ella me enseña cómo debo de creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en lo que Él puede hacer. Tremendo. Entonces, Logos es el contenido completo de la palabra de Dios. Y la palabra rema es la palabra en voluntad expresada. Pero vamos a ver algunas diferencias entre la palabra logos y la palabra rema. Logos es la palabra en general. O sea, toda la palabra de Dios en general. Y la palabra rema es la palabra específica. O sea, es esa palabra que llega en el momento que tiene que llegar. Ese mensaje que viene del cielo. Ese mensaje que cuando usted le está escudriñando el Espíritu Santo, wow, llega, uno dice, oh, por eso decimos, aquí viene la palabra rema, porque llega una palabra específica, una palabra de poder, una palabra de fe que va a llegar a mi vida para activar mi fe, para activar mi vida, para activar mi vida cristiana, para activar mi vida de oración, para activar mi vida de comunión con Él, para activarme por completo. La palabra logos es la palabra en general, es toda la palabra. Pero la palabra rema es la palabra que llega así, una palabra específica. Una palabra que llega en ese momento que quizás yo no lo esperaba. Y que esa palabra activó todo mi ser y hace que me sacuda y hace que yo me levante y hace que yo avance y que vaya hacia adelante y que no retroceda.
Logos, otra diferencia, es la expresión del pensamiento de Dios. Es lo que Él expresa con sus pensamientos. Por eso la palabra dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Que nosotros podemos expresar pensamientos que deseamos para nuestra vida, pero Él en sus pensamientos está expresando otra cosa, lo que Él desea para usted y para mí. Y la palabra rema es una declaración específica de la palabra que lleva a cabo la voluntad de Dios. O sea que la palabra rema es ese complemento que lleva a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y a que esa palabra de fe se cumple en mi vida. Eso por lo que quizás usted ha anhelado, ha pedido, ha clamado a Dios, se haga realidad. Pero ¿cómo se hace realidad? Bajo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no bajo mi voluntad. Es bajo la voluntad de Él. Es un arma ofensiva. Es una confesión de la palabra. Y debemos tomar el logos y hacerlo rema. ¿Cómo así que yo debo tomar la palabra? La palabra es en general y hacerlo rema. Que estoy leyendo la palabra, pero que esa palabra en ese momento dado se venga esa palabra rema, esa palabra específica en la que Dios quiere hablarme y en las que Él quiere activar mi vida espiritual y quiere activar mi fe. Mateo capítulo 4, versículo 4. El libro según Mateo, capítulo 4, versículo 4. Mas Él respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, escuche esto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una palabra que, logos, pero una palabra rema, que llega a mi vida, porque me está diciendo, escrito está, Él le dijo el diablo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Tremendo esto. Tremendo cómo se basa la fe también en la palabra de Dios. La fe basada en la palabra de Dios. Y mire lo que dice Lucas capítulo 5 versículo 13. Lucas capítulo 5 versículo 13. Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. ¿Por qué? Porque él tenía la palabra logos, que era la palabra en general, pero él convirtió la palabra logos en palabra rema, palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. Y a lo último que le dijo, aléjate de mí, Satanás. Él conocía la palabra, que era logos, pero la convirtió en rema. Una palabra específica. Una palabra que llega en el momento y parte nuestra alma, parte nuestro ser y nos hace ver y entender lo que Dios quiere hacer en usted y en mí. Fe es actuar en la palabra de Dios. No es como el ejemplo que yo le colocaba, que el echársela, no, es en la palabra de Dios, que actúa la palabra. La fe usted y yo la activamos con la palabra. No en mi humanidad, no en la palabra de su amigo, en la palabra de su familia, en la palabra de Dios.
Mientras no actuemos en la palabra, ella no se hace una realidad. Mientras yo no actúe conforme a la palabra, entonces no se va a hacer realidad lo que yo clamo, lo que yo pido o lo que yo estoy deseando en mi vida de parte del cielo. O no se va a cumplir lo que Dios quiere hacer en mi vida. Se cumple, pero va a tardar. Y la idea es que no tarde, sino ver esa promesa, ver eso que anhela mi corazón, que anhela mi ser. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, se parece al que contemplaba sus rasgos en un espejo. Efectivamente se contempló, pero en cuanto se dio media vuelta se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, será feliz practicándola. O sea, ¿qué me quiere dar a entender? ¿Qué quiere dar a entender la palabra? Que si yo digo tener fe, yo digo, pero si yo no actúo conforme a la palabra, solamente me convierto en un oidor y no en un hacedor, y no ponerla por obra y por práctica, entonces, como lo dice, cuando usted se ve una persona, se ve en un espejo y se alaba y se pero cuando se retira, se olvidó de sus rasgos, se olvidó de lo que dijo. Así es la fe. Yo tengo que creer, no solamente ser oidor, sino hacedor de la palabra, como lo dice aquí en Santiago, para que la palabra pueda ser que activa y la fe pueda ser activa en mi vida, basada en la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 47. Juan capítulo 6, versículo 47. Mire lo que dice la palabra. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. ¿Qué quiere dar a entender esto? Que si yo creo en la palabra, entonces yo voy a tener. Y usted y yo no tenemos más porque no queremos. ¿Sabe por qué? Porque no creemos en la palabra. Y porque no tenemos fe y no confesamos la palabra de Dios. Porque recuerde, la fe, el tema es, la fe está basada en la palabra de Dios. Creer es tener. Que yo no lo tengo, pero si creo, lo voy a tener. Porque hacer la fe, hay que activarla. Hay que creer. Pero también debo poner la palabra que por obra en mi vida. Ponerla por práctica. No siendo olvidadizo de ella. Hoy sí, mañana no, mañana sí, pasado mañana sí, pasado mañana no. No. O somos o no somos, o creo o no creo. Lucas capítulo 5, versículo 5. Lucas 5, 5. Simón le respondió: maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo dices, echaré las redes.
¿Qué me quiere dar a entender esto? Que en su nombre echaré la red. Señor, en tu nombre yo creo que mi negocio va a funcionar y va a ser el mejor. Ay, es que usted puso ese negocio por allá donde no pasa nadie y será no. Señor, si tú me pusiste aquí, tú me vas a bendecir en este lugar. Y en tu nombre lo pondré. En tu nombre lo voy a hacer. En tu nombre poderoso, tú no me vas a abandonar. En tu nombre poderoso, Padre, voy a ser un hombre victorioso. En tu nombre poderoso, amado Cristo de gloria, mi familia será alcanzada. En tu nombre poderoso, Padre, voy a tener un buen empleo. En tu nombre poderoso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua. La palabra de Dios. Tu palabra lo dice, tu palabra lo establece, escrito está. Por eso él le habló con autoridad y con carácter a Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. A lo último, aléjate de mí. Y cuando alguien venga a su vida con palabras negativas, que usted esto, que usted lo otro, dígale como lo dijo el maestro a Satanás: aléjate de mí, Satanás, con autoridad y con carácter, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, es que usted no va a lograr eso. Aléjate de mí, Satanás. En tu nombre, amado Padre, lo voy a hacer. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y de tu Espíritu Santo lo voy a lograr. Y va a ver cómo la cosa va a ser diferente. Va a ver cómo todo va a cambiar. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Versículo 14. Mire lo que dice la hermosa palabra de nuestro amado Padre de gloria. Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios. Su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Y aquí, ¿de quién estaba hablando aquí? Está hablando de Naamán. Él no quería hacer caso. Y en aquel tiempo él lo mandó al río Jordán, un río sucio. Yo, siendo un rey, me voy a meter en ese lugar. Pero allí hubo también algo poderoso. ¿Para qué? Para que Dios pudiera matar el orgullo, la altivez, la arrogancia, la prepotencia y la soberbia del rey. Pero ¿qué pasó? Que este rey actuó conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo hacer las cosas y yo no puedo actuar si no tengo la palabra de Dios. Si lo hago en mi humanidad, entonces me voy a estrellar. Las cosas me van a salir mal, pero yo tengo que actuar bajo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bajo la palabra de Él. No es la palabra que le puedan decir los demás, es en la palabra, actuando bajo la palabra de Dios. Este hombre actuó conforme a lo que el profeta le dijo que hiciese. Y hay personas que hacen todo lo contrario, hay cristianos que hacen todo al revés. Por eso es que nunca prospera, por eso es que nunca le va bien y por eso es que están mal. Porque andan buscando donde no deben de buscar. Y están actuando conforme no deben de actuar, porque no están actuando bajo la palabra de Dios. Creer es actuar en la palabra de Dios. Cuando yo creo, yo actúo en su palabra. Cuando yo creo, aleluya, la palabra se activa, la fe se activa. Y entonces, cuando se cree y se actúa en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Que la fe
es el resultado de la acción. Recuerde lo que expliqué la otra vez, que la fe es activa y no es activa y no pasiva. La fe es acción, la fe hay que activarla. Yo no puedo estar muerto. Otra cosa, la fe sin obras es muerta. Usted lo puede encontrar en Santiago. La fe sin obras es muerta. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 5 versículo 25. Marcos capítulo 5 del versículo 25 al 34. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio, al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba, si logro tocar, aunque solo sea su vestido, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había tocado. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Ella había escuchado la fama de Jesús. Ella había escuchado lo que Jesús venía haciendo cuando iba a los pueblos. Cómo sanaba, cómo libertaba, cómo hacía milagros, maravillas, prodigios. Había oído. Pero ella lo que había oído dijo, yo tengo que poner esto por práctica, yo voy a ir, si tan solo, y ella dijo, siendo la multitud que lo oprimía, que lo apretaba, que lo perseguía, si tan solo tocar el borde de su vestido, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Esta mujer se atrevió a creer que si tocaba el borde, tan solo el borde de su manto, ella iba a ser sana. Y así fue. Y así debe de ser nuestra fe. ¿Y qué pasó con esta mujer del flujo de sangre? Ella oyó, escuchó lo que se decía de Jesús, creyó lo que podía pasar en su vida, en su cuerpo, la sanidad, confesó y actuó en la palabra de Dios. Actuó en la palabra de Dios. Debemos de ser como esta mujer del flujo de sangre. Hay que atrevernos a más. Pero ¿sabe por qué no nos atrevemos a más? Y no tenemos más porque no queremos, porque no creemos en la palabra y porque no tenemos la fe suficiente. Porque decimos, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que va a pasar? ¿Será que va a suceder? ¿Será que Dios lo va a hacer? La fe no trabaja así. La fe en la palabra trae revelación. La fe en la palabra trae revelación. La fe en la palabra te revela a Jesús. La fe en la palabra te enseña quién es Él. La fe en la palabra nos enseña, aleluya,
todas las cosas grandes y maravillosas que Él puede hacer con usted y conmigo. Romanos capítulo 10. Versículos 9 y 10. Mire lo que nos enseña la hermosa palabra de Adonai. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvado. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Isaías capítulo 28 versículo 16. Vamos al profeta, a uno de los profetas mayores. Isaías 28 versículo 16. ¿Qué me dice la palabra en Isaías? Por tanto, esto dice el Señor Yahvé: voy a poner por fundamento en Sión una piedra celeste angular, preciosa, que sirva de base. Quien tenga fe no vacilará. ¿Y quién es la piedra angular? Jesucristo. ¿Quién es esa piedra preciosa? Jesucristo. Y si yo tengo fe en Él, de ahí para allá, Él lo hará. Y Él lo hace, eso sí, a su voluntad y en el tiempo de Él. No en el tiempo suyo y en el tiempo mío. Y saber esperar en Él. Saber esperar sus tiempos. La fe en la palabra te revela las promesas de Dios y las hace una realidad. Mire todo lo que nos enseña la fe basada en la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6 versículo 11? Vamos nuevamente al libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 6 versículo 12. Y no seáis indolentes, imitad más bien a quienes mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Tremendo lo que nos dice la palabra. En la epístola a los Hebreos capítulo 6 versículo 12. Y no seáis indolentes, imitad más bien a quienes mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Abraham tuvo fe. Él no conquistó la tierra prometida, pero caminó en ella. Y por medio de la fe de Abraham se cumplió la palabra. Su pueblo entró a la tierra prometida. Y usted y yo debemos de entrar a esa tierra prometida por medio de la fe. Imitemos a hombres de fe. Imitémonos, tengamos la fe de estos hombres. Y aún mucho más. Para que todas las promesas de Dios sean cumplidas en nuestras vidas. Y veamos la gloria de Dios en nosotros. Hechos capítulo 20 versículo 32. Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 32. Mire lo que me enseña la palabra. Ahora os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, que tiene poder para construir el edificio de los creyentes y daros la herencia con todos los santificados. Saque la fe por la palabra de Dios. Podemos obtener muchas cosas, muchos beneficios y todas las promesas en nuestras vidas. Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, versículo 18. Para que les abra los ojos, para que vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de los pecados
y participen de la herencia de los santificados mediante la fe en mí. Es por medio de la fe. Es por medio de la fe que nosotros vivimos. Es por fe, no por vista, dice la palabra. Tiene que aumentarse nuestra fe. Y tenemos que creer en Él. Y en lo que Él ha prometido para nuestras vidas, Él lo va a cumplir. Pero ya no depende de Él, depende de nosotros si le creemos o no le creemos en su palabra. Entonces, ¿cómo trabaja la fe? Vamos terminando. La fe es un principio espiritual. Si yo no tengo ese principio de fe, entonces apague y vámonos, como dice el argot popular. La fe da sustancia a lo que esperamos. Cuando yo creo y tengo fe, entonces eso que yo espero lo voy a ver y se va a cumplir en mi vida. La fe es un sistema de vida espiritual, físico y moral. Tengo que convivir siempre con fe. La fe siempre es presente. No es que yo tengo fe ahora y mañana no. Siempre debo de tener fe en la palabra de Dios. La fe siempre conlleva una acción. ¿Y cuál es esa acción a la que me conlleva esa fe? Solamente usted y yo sabremos a qué acción me va a conllevar esa fe. Y la fe es creativa. Entonces, amada iglesia, usted que me ha escuchado, Dios trabaja con leyes espirituales y estas leyes siempre están vigentes en todo el universo. Cuando hablamos de fe, debemos entender que ella funciona basado en principios espirituales. Estos principios siempre están saturados del poder de Dios para llevar a cabo el propósito de Dios. La fe, al ser del Espíritu, tiene el poder creativo para dar sustancia o traer a la existencia aquello que no es. Es por eso que debemos entender que al ser la fe una fuerza o poder espiritual que muere en nosotros a través de la palabra, esta debe crear en nosotros un sistema de vida de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, haciendo todas las promesas de Dios siempre presentes y generando en nosotros acciones creativas que hacen trabajar la fe. Si usted y yo tenemos fe, como lo hemos visto, y basado en la palabra de Dios y creyéndole a Dios, entonces todas sus promesas nos alcanzarán. Y todo lo que usted y yo hemos anhelado en nuestra vida y en nuestro corazón, Dios nos lo va a conceder. Pero recuerde, es por fe, no por vista. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera. Eso es la fe. La convicción de lo que yo no puedo ver. Eso es la fe. Entonces, a través de este mensaje, hoy Dios le hablaba a su vida y a mi vida para que creamos que Él puede hacerlo. Es la convicción de lo que yo no puedo ver, pero es la esperanza de lo que va a suceder. Y que así va a ser y que así Dios lo va a hacer. Yo te quiero bendecir con toda bendición que viene del cielo. Que el Padre de Gloria te continúe bendiciendo de una manera especial y sobrenatural. Y que tu fe sea aumentada. Y que tu fe, aleluya, sea esa parte de tu vida. Para que la lleves a la acción, la lleves a la práctica. Y para que todas las promesas de Dios puedan ser alcanzadas. Te bendigo en el nombre del Padre, te bendigo en el nombre del Hijo y te bendigo en el nombre del Espíritu Santo de Dios.